Hola a todos nuestros maravillosos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de buenas energías y, por supuesto, muchas noticias interesantes. Hoy nos adentramos en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, tal como lo anticipa nuestro titular, *08 de enero de 2026, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, han oído bien. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy tiene el potencial de sacudir el mundo del espectáculo turco, y quizás, quién sabe, más allá. Vamos a sumergirnos en los detalles que han causado este revuelo, analizando las posibles ramificaciones y lo que esto significa para los fans de estas dos reconocidas figuras. Pero antes de que nos lancemos de lleno en el torbellino de esta noticia, quiero hacerles una pequeña petición, algo que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, si aún no lo han hecho. Les invitamos cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos y serán los primeros en enterarse de todo lo que sucede en el fascinante universo de las celebridades. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Bien, entremos en materia. El titular lo dice todo y la fecha, 08 de enero de 2026, nos sitúa en un momento muy específico. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para muchos son sinónimo de éxito, carisma y una química innegable en pantalla y, para algunos, también fuera de ella. Ambos actores turcos han conquistado corazones a nivel internacional gracias a sus aclamados trabajos, y son figuras que generan una enorme atención mediática. Por ello, cuando surge una noticia que los involucra de manera tan directa y sorprendente como sugiere el titular, la especulación y el interés se disparan. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿de qué se trata esta noticia impactante? ¿Es un nuevo proyecto juntos que ha sido anunciado de forma inesperada? ¿Es algo relacionado con su vida personal que ha salido a la luz de forma súbita? ¿Podría ser una colaboración empresarial, un evento importante o algo completamente distinto que ha capturado la atención del público y los medios? El mundo del entretenimiento es un hervidero de sorpresas, y cuando se trata de personalidades tan queridas como Hande y Kerem, cada movimiento es observado con lupa. El 8 de enero de 2026, según lo que se nos presenta, fue un día que generó un torbellino de reacciones. Analicemos las posibles aristas de esta sorpresa. Si hablamos de un proyecto profesional, podríamos estar ante el anuncio de una nueva serie o película que los reunirá nuevamente, algo que muchos de sus seguidores anhelan desde su exitosa participación conjunta en Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda y Serkan. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla, creando una legión de fans dedicados que siguen de cerca cada uno de sus pasos. Un nuevo proyecto juntos sería, sin duda, un evento de gran magnitud. Imaginen la expectación, los rumores que ya deben haber comenzado a circular. ¿Sería un drama conmovedor, una comedia romántica que reactive esa chispa, o algo completamente diferente que desafíe sus roles anteriores? La industria del entretenimiento turco es conocida por su capacidad de producción y sus historias cautivadoras, y si estas dos estrellas unen fuerzas de nuevo, el resultado sería, sin duda, un éxito asegurado. Los detalles de este posible proyecto, si es que existe, serían cruciales para comprender la magnitud de la sorpresa. Se trataría de una producción para una plataforma de streaming internacional, lo que ampliaría aún más su alcance global. ¿Sería una colaboración con algún director o guionista de renombre que elevaría las expectativas? El solo pensar en las posibilidades es emocionante. La repercusión de un posible regreso juntos en la pantalla chica o grande sería monumental. Sen Kalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, con millones de seguidores en América Latina, Europa y Asia. La conexión emocional que los fans desarrollaron con los personajes de Eda y Serkan, y por extensión con Hande y Kerem, es profunda. Verlos juntos de nuevo en un proyecto completamente nuevo con una historia fresca y quizás más madura, desencadenaría una ola de entusiasmo sin precedentes. Se especularía sobre el género, la trama, el elenco secundario y hasta sobre las locaciones de filmación. Los foros de fans estarían que arden, los hilos de Twitter se llenarían de teorías y las cuentas de Instagram de ambos actores y de las productoras involucradas serían objeto de un escrutinio constante. La expectativa sería comparable a la de los anuncios de grandes franquicias cinematográficas o series de prestigio internacional. Si la noticia se confirmara,
no solo significaría el regreso de una pareja querida, sino la consolidación de su estatus como una de las duplas más poderosas y taquilleras del entretenimiento turco, con un potencial aún mayor para conquistar nuevos mercados y audiencias. Por otro lado, la naturaleza impactante de la noticia podría apuntar a un ámbito más personal. Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido objeto de constante escrutinio mediático en lo referente a su vida privada. A lo largo de los años han habido rumores, confirmaciones y desmentidos sobre su relación sentimental. Si la noticia del 8 de enero de 2026 estuviera relacionada con su vida personal, podría ser algo tan significativo como un compromiso, un matrimonio, o incluso, la noticia de que van a ser padres. Estas son las noticias que sin duda, conmocionarían al público y generarían un debate intenso. La línea entre la vida pública y privada de las celebridades a menudo se difumina, y cuando se trata de una pareja tan mediática, los detalles personales adquieren una dimensión pública considerable. Cada declaración, cada aparición conjunta, cada gesto es analizado por sus fans y por la prensa. Si la sorpresa está en este terreno, las implicaciones serían profundas, tanto para ellos como para la dinámica de su relación con sus seguidores. El público que los ha seguido a través de sus personajes y sus historias personales sentiría una conexión aún mayor, y las reacciones variarían desde la celebración hasta, quizás, la sorpresa por la celeridad o el tipo de anuncio. Si la noticia apuntara a un compromiso o matrimonio, sería la culminación de una narrativa romántica que muchos fans han seguido con devoción. Tras haber compartido escena y haber sido relacionados sentimentalmente en múltiples ocasiones, un anuncio oficial de este calibre solidificaría su unión en el imaginario colectivo. La cobertura mediática sería masiva, con reportajes sobre la posible boda, el vestido de la novia, los invitados de honor y todos los detalles que hacen de una boda de celebridades un evento de interés mundial. La presión mediática sería inmensa, y la forma en que manejaran esta etapa de su vida privada sería observada con lupa. Si además surgiera la noticia de un embarazo, la conmoción sería aún mayor. Los fans los verían pasar de ser ídolos de la pantalla a formar una familia, añadiendo una nueva dimensión a su admiración. La posibilidad de ver crecer la familia de Hande y Kerem emocionaría a muchos, y se desataría una ola de felicitaciones y buenos deseos. El impacto de este tipo de noticias personales trasciende el mero interés mediático, se convierte en parte de la historia que los fans construyen en torno a sus figuras favoritas. Es importante considerar también que una noticia impactante no siempre tiene que ser de naturaleza positiva o tradicional. Podría tratarse de una decisión profesional inesperada y drástica, como por ejemplo, uno de ellos decidiendo tomarse un largo descanso de la actuación, o incluso, anunciando un cambio radical en su carrera, explorando facetas artísticas totalmente nuevas. Quizás Kerem Bürsin decide incursionar en la dirección de cine de manera más formal, o Hande Erçel lanza su propia línea de moda o se involucra en causas sociales de una manera mucho más prominente y visible. Las posibilidades son infinitas en el mundo del espectáculo. La industria del entretenimiento es dinámica y a veces, las carreras toman giros inesperados que dejan a todos con la boca abierta. Imaginemos que Kerem Bürsin, conocido por su audacia y su espíritu emprendedor, decide dar un giro radical a su carrera. Podría anunciar la fundación de su propia productora cinematográfica, apostando por proyectos que él mismo desarrolle y dirija, alejándose quizás del rol tradicional del actor. O tal vez Hande Erçel, siempre atenta a las tendencias y con un ojo para el diseño, decide lanzar su propia marca de moda, aprovechando su influencia y su impecable estilo. Esto no solo sería una noticia impactante por el cambio de rumbo profesional, sino por la ambición y la visión empresarial que demostrarían. Estas decisiones, aunque sorpresivas, podrían ser vistas como movimientos estratégicos para consolidar su legado en la industria, no solo como intérpretes, sino como creadores y visionarios. La industria del entretenimiento turco, cada vez más globalizada, estaría atenta a cómo estas nuevas facetas de sus carreras impactan el mercado y la producción cultural. Para entender la magnitud de la sorpresa, debemos retroceder un poco y recordar la trayectoria de ambos. Hande Erçel, conocida por su belleza y su talento actoral, ha protagonizado numerosas series de gran éxito, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía y con un gran reconocimiento internacional. Desde sus inicios ha demostrado una versatilidad que le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, ganándose el respeto de la crítica y el cariño del público. Su capacidad para transmitir emociones y su presencia escénica la han convertido en un referente. Kerem Bürsin, por su par.
También ha construido una sólida carrera, destacando por su carisma y su capacidad para conectar con el público. Su actuación en diversas producciones lo ha posicionado como un actor con gran proyección, y su habilidad para abordar roles complejos y convincentes lo ha distinguido. Su trabajo conjunto en Senkalkapm no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, con seguidores de todas partes del mundo. Esta conexión con la audiencia es un factor clave para entender por qué cualquier noticia que involucre a ambos genera tanto revuelo. La popularidad internacional de Hande y Kerem se ha cimentado gracias a la globalización del contenido turco. Plataformas de streaming y la distribución internacional de series han permitido que sus talentos lleguen a audiencias que antes no tenían acceso a estas producciones. El fenómeno de Senkalkapm es un claro ejemplo de cómo una serie turca puede capturar la atención del mundo entero. Los fans se enamoraron no solo de la historia, sino de la química palpable entre Hande y Kerem, lo que creó un seguimiento transfronterizo que va más allá de la simple admiración por sus trabajos. Esta base de seguidores global, diversa y apasionada, es la que reacciona con tal intensidad ante cualquier novedad relacionada con ellos. Ahora, ¿qué tipo de reacción generaría esta noticia impactante el 8 de enero de 2026? Podemos imaginar las redes sociales explotando en ese momento. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todos serían escenarios de intensos debates, especulaciones y demostraciones de afecto o sorpresa por parte de los fans. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem estarían en tendencia mundial. Los medios de comunicación turcos y probablemente internacionales estarían cubriendo la noticia de forma exhaustiva, analizando cada detalle, cada declaración oficial y cada movimiento de los actores. El impacto mediático de una noticia así sería innegable. La cobertura mediática iría más allá de los portales de noticias de entretenimiento. Se esperaría que programas de televisión, periódicos y revistas de gran tirada dediquen segmentos o artículos completos a analizar la noticia. Los analistas de la industria del entretenimiento opinarían sobre las implicaciones comerciales y artísticas. Los influencers y creadores de contenido de moda, estilo de vida y cultura turca también se pronunciarían, amplificando aún más el alcance de la noticia. La conversación traspasaría las fronteras de los seguidores habituales para llegar a un público más general, cautivado por la magnitud del impacto. Para que esta noticia sea verdaderamente impactante, debe tener un elemento de novedad o de ruptura con lo esperado. Si se tratase de un nuevo proyecto, la sorpresa podría venir de la naturaleza del mismo, del elenco adicional, del director, o del momento del anuncio, quizás en un momento que nadie anticipaba. Por ejemplo, si anunciaran un proyecto que los aleje de sus roles más románticos y los sumerja en un thriller psicológico o una película de acción, sería una sorpresa que demostraría su versatilidad. Si el anuncio se hiciera de forma completamente inesperada, quizás durante un evento casual o a través de una publicación críptica en redes sociales, el factor sorpresa se magnificaría. Si fuera algo personal, la sorpresa radicaría en la importancia del anuncio y en si se alinea o no con las expectativas que los fans tenían sobre la evolución de su relación. Quizás la sorpresa no sea solo el anuncio en sí, sino cómo se da a conocer, si de forma pública y oficial, o a través de filtraciones que generen aún más debate. Consideremos la posibilidad de que esta noticia no sea solo para los fans de Hande y Kerem, sino que tenga un alcance mayor dentro de la industria. Quizás sea un acuerdo millonario, una alianza estratégica con una gran productora, o un movimiento que marque un antes y un después en sus carreras individuales o como pareja profesional. La industria del entretenimiento a menudo se mueve por grandes hitos y movimientos estratégicos. Imaginen si Hande y Kerem se asocian con una productora de Hollywood para lanzar una serie internacional de gran presupuesto, o si firman un acuerdo de exclusividad con una de las principales plataformas de streaming del mundo. Estos serían movimientos que no solo los beneficiarían a ellos, sino que también darían un impulso significativo a la producción de contenido turco a nivel global, abriendo nuevas puertas y oportunidades para otros talentos. La fecha 08 de enero de 2026 se convierte así en un punto de referencia, un momento en el tiempo que quedará grabado en la memoria de sus seguidores. Es un día que, según nuestro titular, provocó una reacción masiva, un evento que generó una oleada de comentarios, análisis y especulaciones. La forma en que se desarrolle esta noticia, una vez revelada, dictará su impacto a largo plazo. ¿Será un anuncio que se desvanezca con el tiempo, o será un hito que redefina sus carreras y la industria? En resumen, al abordar el titular 08 de enero de 2026,
la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos, nos encontramos ante un escenario que invita a la especulación y al análisis de múltiples posibilidades. Ya sea un giro profesional inesperado, un acontecimiento personal de gran envergadura, o una combinación de ambos, el impacto en el público y en los medios sería considerable. La relevancia de Hande Erçel y Kerem Bürsin en el panorama del entretenimiento actual hace que cualquier noticia que los involucre sea de gran interés. La fecha específica nos transporta a un momento concreto, sugiriendo que hubo un evento puntual que catalizó esta sorpresa. Y hasta aquí llegamos con el análisis de esta intrigante noticia. Hemos explorado las diversas facetas que podrían explicar por qué el 8 de enero de 2026 fue un día de sorpresa para los seguidores de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde un posible nuevo proyecto que reavive su química en pantalla hasta un acontecimiento en su vida personal que conmocione a sus admiradores, las posibilidades son tan amplias como fascinantes. Hemos intentado desgranar cada una de ellas, considerando el impacto que tendrían tanto a nivel individual como en la industria del entretenimiento. La especulación es parte de la diversión, y en el caso de figuras tan queridas como Hande y Kerem, el público siempre está ansioso por conocer los próximos capítulos de sus historias. Les agradecemos enormemente por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Su interés y su tiempo son muy valiosos para nosotros. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido esta noticia impactante? ¿Tienen alguna teoría o especulación? Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Su me gusta nos motiva muchísimo. Además, si creen que a alguien más le gustaría enterarse de esto, compartan el vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.